Hola amigos, muy buenos días, tardes ya. Estamos aquí muy alegres de saludarlos, de saludar a todos los que se están conectando y a los que nos vean en un futuro después también. Hoy tenemos un tema que para mí ha sido fundamental, que es el lenguaje. Y vamos a ver nuevas maneras de comunicarnos. Y para eso hoy está acompañándonos Adriana Ruiz, que también es coach ontológico. Hola Adri, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? También, muy contenta de tenerte en el programa. Qué bueno, muchas gracias. Buenos días a todos tus invitados. Encantada de estar aquí contigo. Pues muchas gracias, Adri. Bueno, hoy vamos a ver esta manera en que nos comunicamos, cómo buscar un lenguaje que se vuelva efectivo. Y antes de empezar el programa, me gustaría comentarles cómo es que funciona los pensamientos. Los pensamientos y nuestra perspectiva están rigiendo todo lo que vemos en la realidad, todo lo que aparece frente a nosotros tiene que ver con nuestros pensamientos. Entonces, cómo es que estructuro yo los pensamientos? Están siempre fundamentados en cómo hablo. Como hablo va a ser como pienso y como empieza a surgir mi voz interior, ¿no es cierto, Adri? Totalmente, Lau. Ahora, aquí hay algo que me gustaría que supieran para que lo consideraran. La mente, que es donde se forman los pensamientos, tiene una característica y que es, la mente es magnífica. ¿Qué quiere decir esto? La mente lo magnifica todo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto de nuestra vida en cuanto a cómo hablamos, tener esta conciencia de qué es lo que estamos diciendo. Y entonces me gustaría que les dieras ahorita esta información tan valiosa. Vamos a estar hablando todo el programa para que ustedes tengan esta herramienta simplemente con cambiar o elegir otras palabras que te mantengan en un lugar de posibilidad, ¿no es cierto, Adri? Sí, la verdad es que encantada cuando me invitaste a este programa, cuando me dijiste vamos a platicar del lenguaje y demás, estuve fascinada porque el lenguaje es una frecuencia. Entonces, como tal, todo lo que tú generas, todo lo que tú hablas, todo lo que tú resuenas con la vida es lo que vas a verlo reflejado en tu aquí y en tu ahora. Entonces, el lenguaje es una herramienta súper poderosa que realmente cuando empiezas a hacer esta conciencia de qué estás diciendo, qué estás creando, qué posibilidades son las que están existiendo para ti desde todo lo que estás expresando, es cuando dices, wow, ¿no? O sea, puedo crear un universo de posibilidades. Así es, Adri. ¿Cuál es? Lo que me gustaría es que supieran que todos estos programas son nuestra propuesta, es una sugerencia, son recomendaciones que tú puedes decidir si las quieres ir adoptando en tu vida, si las quieres ir practicando. Entonces, traemos varias propuestas hoy. Sí, bastantes. Fíjate que el lenguaje es la herramienta más importante y lo que nosotros en coaching decimos es que tu lenguaje tienes que honrar tu palabra. Así es que si tú dices yo voy a hacer ejercicio o yo voy a hacer cualquier otra cosa, es honrar tu palabra y desde ese lugar hacerlo, ¿no? Algo muy interesante es que nosotros como humanos generamos 60,000 pensamientos en un día. Puf. Imagínate. Ajá. Sí. Y la mayoría de ellos no son positivos. Generalmente como que estás, ¿no? De chin, pero es que ya no hice esto, ya no hice el otro, pero es que cómo pude haber hecho tal. Entonces, cuando empiezas a trabajar desde un proceso consciente, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que estás imaginando? ¿Qué es lo que estás pensando?
es lo que justamente entonces vas a verlo reflejado en tu vida, ¿no? Da mucho el caso que, por ejemplo, tú estás en conversaciones con tus amigas, ¿no? Y entonces todo el tiempo estás reforzando lo que no te gusta. No, pero es que me pasó esto en el trabajo, pero es que me pasó esto con mi esposo, pero es que me pasó esto con mis hijos. Y en la manera que tú te estás enfocando la mayor parte del tiempo en estas conversaciones, constantemente es que lo estás viendo reflejado en tu vida. Entonces es que yo no entiendo por qué, por ejemplo, en la relación de pareja, ¿no? Yo no entiendo por qué atraigo hombres con estas características, ¿no? O que no me tratan bien o cualquier otra cosa. Supongamos el no me trata bien. Y obviamente cuando haces un nivel de conciencia, te das cuenta que tú todas las veces te estás diciendo, es que no entiendo por qué estoy atrayendo este tipo de hombres. Y ya tan solo con estarlo pensando, lo ves reflejado en tu vida. Entonces, lo rico del lenguaje es que en la medida que tú cambias tu lenguaje, cambias tu realidad. Así es, así es. Así es. Y bueno, este programa nosotros le pusimos el lenguaje porque lo digo yo. Y en este sentido es que la mayor frecuencia, o sea, el cerebro va a obedecer, la mente va a obedecer todo lo que yo diga para mí es real, esté jugando o no. Que eso es donde quisiéramos, no para que tengas miedo de cómo hablas, sino que tu mente no entiende de bromas. Lo que yo estoy mandando y lo que yo digo para mí es real, sea o no verdadero, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo a mis clientes generalmente lo que les digo es, por ejemplo, si tú imaginas una casa, un departamento, ¿no? Que es como el sueño de varias personas, el decir, ay, quiero tener una casa, un departamento, o los hombres, por ejemplo, un coche, ¿no? Que digan, quiero tal coche con estas características. Hoy en día puedo asegurarles que cuando tuvieron esta visión de quiero la casa con este tipo de puerta, con este tipo de diseño, con esta ubicación, se atrae, se concreta. Lo mismo pasa con los hombres, ¿no? Que dicen, oye, yo quiero este coche con estas características y tal. Lo ves reflejado en tu vida. Que por cierto, perdón que te interrumpa, pero qué buenos son los hombres, ¿no? Cuando quieren un coche para manifestarlo para verlo en su realidad y verse manejando y ir a la agencia y buscar, o sea, son buenos resonando con los coches. Sí. Totalmente. Y claro, el lenguaje es una parte muy importante, pero también viene otra parte más, que es una vez que tú ya piensas qué es lo que tú quieres, tiene que verse también una acción. Entonces, si tú dices, quiero una casa, obviamente tiene que ver de parte tuya una acción de buscar las casas, de contactar ya sea una inmobiliaria, ¿no? Que te vaya dando como estas guías para que justamente se concrete. No solamente es como decir, me quiero ganar la lotería y no compras el billete de lotería. O sea, tienes que ser muy consciente de qué estás expresando y que haya una acción. Para que justo con estas acciones en tu vida se vea reflejado el resultado. Porque algo que quiero compartirte, Lau, es que los seres humanos siempre queremos tener la razón. Eso es como... Bueno. Entonces, derivado de esto, es que cuando tú dices, quiero tal cosa, o soy de esta manera, vas a buscar siempre la forma de evidenciar esa realidad. Entonces, fíjate qué interesante. Cuando tú dices, yo soy poderosa, o yo soy inteligente, vas a buscar todos los factores que el universo va a co-crear contigo para entonces convertirte en esa mujer poderosa, en esa mujer inteligente, ¿no? Sí, y en esto que mencionabas, cuando empiezas a tomar acción, estás logrando una coherencia también, estás resonando, simplemente con ir a buscar la casa empiezas a resonar, a que lo que digo, lo que siento, o sea, todas las emociones empiezan a tener una coherencia lógica, ¿no? Esa resonancia es la que hace que atraigas la experiencia. Totalmente. ¿No es así? Sí, totalmente, así es como lo comentas, y por eso la importancia del lenguaje. Creo que las herramientas más poderosas que nosotros tenemos es eso, el lenguaje. ¿Qué te dices? ¿Cómo lo dices? ¿Cómo te expresas de los demás, no? Por ejemplo, en relación al dinero, Lau. Las conversaciones que se tienen a veces son como, no, es que ¿sabes qué? Esta quincena no, porque no tengo dinero.
O sabes que no, ando corto de dinero, o cosas así. Entonces, ¿qué va a pasar? Que obviamente vas a estar corto de dinero, el dinero no te va a alcanzar. Entonces, de aquí viene que empieces a hacer declaraciones y nuevas creencias en tu vida, ¿no? Justo para ver reflejada la abundancia o cual sea. Digo, ahorita estamos manejando como ciertos ejemplos, pero todo lo que tú quieras, el universo va a co-crear contigo para hacerlo realidad. Imagínate qué rico. Sí, y suena, parecería como muy fácil, pero ahorita te vamos a decir cómo es que hay, cuál sería tu criterio para elegir un lenguaje de poder. Te tiene que acompañar en la experiencia de vida un lenguaje de poder, por lo que decíamos antes, ¿no? La mente va a estar teniendo esta conversación o esta interacción contigo y te va a estar repitiendo todo como un merolico, ¿eh? Sí. Porque esa es la función de la mente, estar repitiendo todo lo que dices y de esa manera te va a estar hablando a ti. Entonces es un arma de doble filo. Cuando yo estoy hablando y elijo un lenguaje de carencia, aunque sea en esto que hacemos mucho en la sociedad de mentir para convivir, ¿no? Entonces, claro, ponerme en un lugar de no, pues es que yo no puedo, no, pues así te va a seguir hablando, incluso en el sueño, ¿no? ¿No es así? Es muy cierto, y nosotros en coaching lo que decimos que esta mente es el ego, ¿no? Es como esta voz que todo el tiempo te está diciendo, es que sabes que no puedes, no te avientes, por ejemplo, si quieres poner un negocio, ¿no? Este miedo que dices, híjole, miedo a aventarme a ver qué sucede, es este ego que constantemente quiere decirte, no, tienes esta idea y a lo mejor está buena, pero estás más cómodo aquí, quédate como en este lugar. Y es justo eso, como con tu lenguaje, aunque tengas miedo, tienes que empezar a tomar acción para que justamente a partir de ese lugar es que puedas tener un cambio. Si quieres buscar un cambio, tiene que venir acompañado, obviamente, de todo este proceso, ¿no? Entonces, imagínate que tú tienes una idea que es, no sé cuál pudiera ser, que tú tengas en la mente ahorrar cierta cantidad de dinero, pero solamente lo tienes como una idea. Ahí tiene que venir con un proceso de decir, ok, claro, quiero alcanzar tanto dinero en tanto tiempo, y de ahí que empieces con pequeñas acciones, a lo mejor cada 15 días ahorrar 200 pesos, ahorrar 100 pesos, para que a lo largo del tiempo veas reflejado esa abundancia. Son cosas así con el lenguaje que puedes ir desarrollando y hacer conciencia. Sí, y ahora en lo de ahorrar, en mi punto de vista es que tienes que ahorrar para una experiencia que te vaya, que sea una experiencia rica, y no empezar a ahorrar para cuando te enfermes. Esa es una sugerencia que yo tengo, porque sí lo vas a usar. O sea, para lo que estés ahorrando, finalmente como tú mandas, vas a vivir la experiencia para poder usarlo. Porque siempre estamos haciendo esto que comentabas, buscando evidencias de que lo que yo pienso es cierto, porque ni modo que esté loca, ¿no? Entonces todo en mi vida voy a salir y voy a ir recolectando toda esta información para saber que lo que yo pienso está bien, ¿no? Porque por esta también situación de que la mente es dual, entonces vivimos en esto de estar tratando de ajustarnos a lo que está bien, ¿no? Y ahí es donde entramos en problemas. Sí, y algo bien interesante es que como cultura, la cultura latina o la cultura mexicana, nos cuesta a veces decir que no, y es parte del lenguaje, las peticiones, ¿no? Entonces, imagínate que yo llego contigo y te digo, oye Lau, ¿sabes qué? Necesito que me prestes tal cantidad de dinero, o llegas con tu jefe, por ejemplo, ¿no? Y le dices, necesito un aumento de sueldo, pero no hay un fundamento. Entonces uno tiene que empezar a hacer ciertas peticiones, y en esas peticiones tienes que estar abierto, porque la persona te puede decir que sí, te puede decir que no, o puede negociar. Entonces de ese lugar es, ok, tú deseas algo,
ya sea hacia una situación o algo de alguien, ¿no? Que te ayude con cierta cosa o que necesitas llegar como a cierto objetivo. Entonces tenemos que aprender a movernos bajo ese lugar. Y en esta parte que te digo que cuando la persona te dice que no, uno como ser humano, como que dices, prefiero no hacer esta petición o no expresar lo que yo quiero porque me da miedo que me digan que no. Y entonces de este lugar prefieres como no hacerlo cuando la posibilidad está ahí. Sí, y también te empieza a detener, ¿no? Porque si yo pido y ya me dijeron que no, por lo menos ya sé que por ahí no es. Uh-huh. Tengo las otras dos posibilidades, que me digan que sí, que me digan que no, o negociarlo. Que esa es otra habilidad que deberíamos de aprender a desarrollar, que pues probablemente no todo el mundo te vaya diciendo que sí a los proyectos, pero cuando desarrollas esta habilidad de negociar, ¿no? Que vaya, en las empresas es algo muy reconocido, que tengas una persona que esté negociando con todas las personas que trabajan ahí, ¿no? Sí, y algo también interesante de esta parte del no, es que uno tiene que empezar a trabajar como, ok, si me va a decir que no, no sentirte mal. Como que tú decir, ok, desde un lugar de amor, desde un lugar de paz, me dijo que no, pero no es nada personal. No es algo que no me deje de querer. O se tiende mucho como, híjole, ¿sabes qué? Le voy a decir que no, pero te justificas, ¿no? Es que sabes que no puedo porque entonces necesito esto. No, uno tiene que decir no con naturalidad. No, un no para alguien es un sí para ti. Entonces imagínate, no sé, por ejemplo, las mamás, ¿no? Que trabajan, que tienen a sus hijos, de repente decir un no a algo es un tiempo, un sí para ellas. Que a lo mejor ellas quieren irse a hacer el manicure o el pedicure. Entonces esta parte de aprender a decir que no en nuestro lenguaje es muy sano también. Sí, y que de pronto tengas una emoción con una frecuencia que no es la más alta. Cuando te dicen que no, también ahí preguntarte, ¿qué me está diciendo esto de mí? ¿No? Porque a lo mejor no es la primera vez o en el único momento donde te tomas las cosas personal. Ahí habría otra sesión de coaching extra, ¿no? Ahí habría que ver para qué estás resintiendo tanto esto, ¿no? Tal vez es tu manera de no conseguir las cosas, ¿no? O una gran justificación, porque siempre tenemos ahí una ganancia secundaria, ¿no? De quedarme en mi zona de confort. Eso también sería muy interesante observarlo, ¿no? Sí, y lo padre de todo esto es que con tu lenguaje generas responsabilidad de tu vida. Entonces, esto también de empezar como a hacer conciencia, ¿no? A ver, ¿qué estoy diciendo? Hay unos ejemplos que a mí me encanta darles, porque cuando te expresas dices, es que esto está difícil, ¿no? Y entonces, en lugar de decir difícil, ¿por qué no cambiarlo por está retador o suena interesante? Tan solo con lanzar este cambio energéticamente y como dices, ¿no? Con la frecuencia, mandas un mensaje diferente de abrir posibilidades. A lo mejor no se da de la manera en como tú lo tienes pensado, pero puede irse dando poco a poco para ir diseñando lo que tú quieres. Entonces, eso también está... Sí, porque cuando usamos una palabra como difícil, ya salgo desde un lugar muy pesado, ¿no? Si digo interesante, a lo mejor se vuelve como una aventura. No salgo desde la energía más baja, porque recuerden, y ténganlo siempre presente, todas tus células, o sea, toda tu biología te está escuchando. Sí. Y a lo que le digas que sí para tu cuerpo, ¿cuántas veces no nos hablamos de la peor manera? Tenía una maestra de metafísica que decía, y es verdad, si alguien me hablara como yo me hablo a mí, bueno, es que no le vuelvo a dirigir la palabra, ¿no? Sí. O sea, somos crueles con nosotros mismos, elegimos las palabras más densas, ¿no? Para criticarnos en este querer ser perfectas o en esta competencia o en este día a día, desde que nos levantamos, no observamos el lenguaje que estoy eligiendo, que eso es muy importante, para comunicarme conmigo. Y luego, ¿por qué mi cuerpo también me está obedeciendo todo el tiempo? ¿No? Porque mi ser se quiere expandir,
Pero cuando yo le empiezo a hablar de esta manera, igual se empieza a expandir de otra manera, ¿no? Igual empiezo a engordar o igual empiezo a generar enfermedades. Toda tu biología te está escuchando y te acompaña todo el tiempo. Todas tus células. Sí, y justo ahí esta parte que comentas es importante porque todo lo que tú dices se pega a una emoción. Y de la emoción es que justo entonces tu cuerpo empieza a sentir como todas esas alteraciones. Así es. Creo que en estos años mucho la tendencia es vivir como en estrés, ¿no? Pero vas al trabajo, pero entonces tienes que entregar resultados, pero los hijos, pero... Entonces constantemente vivimos estresados y como que dices, ay, pues es normal, tengo colitis, tengo gastritis, pero mucho es derivado de toda esta emoción, de todo lo que tú te estás diciendo hacia ti o hacia los demás. Entonces, lo interesante aquí es cómo puedes vivir desde un lugar de paz, amor, cómo te puedes dirigir tú hacia ti de una palabra o de una forma amorosa, y en la medida que tú te trates con amor, a los demás los vas a tratar igual. Entonces va a ser como un muy transparente el cambio, ¿no? Sí, y volviendo a esto que decías del estrés, hay que buscar... no nos damos cuenta, pero en lo que me estoy diciendo diario y lo que estoy pensando diario, que está basado en mi lenguaje, es por esto que no logro tener la energía suficiente para hacer las cosas, ¿no? Si estoy todo el tiempo en estrés, pues lo más probable es que mi energía sea muy baja. Y amigos, les quiero decir que sí se puede ir a trabajar sin energía. Sí. Entonces no nos damos cuenta. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando queremos emprender algo. Ahí sí que vas a requerir de toda tu energía. Por eso tantos emprendedores fracasan, dicen que a los 3 años, porque no te dio la energía. Trabajar para alguien sin energía sí se puede, ¿no? Entonces, fíjate bien, es como... A mí me gusta verlo así, Adri, no sé qué tú pienses, como cuando no tienes Wi-Fi. Hay que buscar dónde hay señal, ¿no? Sí. Y la señal la vas a encontrar con palabras que tengan una frecuencia más alta. A mí también me gustaría sugerirles que el universo, que significa el único verso, que es el amor, que es la frecuencia más alta, la tenemos muy confundida. Para mí con mis clientes es más fácil cuando como que acomodamos todas las cosas o muchas cosas en la frecuencia de la gratitud, que también es muy elevada, pero ahí no tengo tanta confusión, porque cuando hablamos del amor nos hacemos muchas bolas, lo tenemos, esa frecuencia. No sé si la conocemos del todo, Adri, la confundimos con entonces voy a hacer esto para tal, o sea, no estoy eligiendo. Entonces, para mí es más fácil alinear en frecuencias de gratitud, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas de esto? Porque sí es, como les dije, una propuesta. Yo creo que a través del tiempo y alineándonos en todos estos nuevos conceptos o nuevos significados, va a ser más fácil que entendamos qué es el amor. Pero a la hora de las sesiones y cuando estamos alineando, yo veo que como que estamos tan acostumbrados a entonces por amor quedar bien, por amor hacer lo que la otra persona quiere, por amor, que me parece que te confundirías menos si te instalas en otra frecuencia. Sí, totalmente. Creo que las relaciones y el amor per se es un tema que viene desde el pasado, desde tus creencias, qué viste con tus papás, cómo fue la relación a lo mejor que viste como con tu familia, ¿no? O si viste mucho como el darlo por todo, por todos. Y entonces es ahí cuando tú dices, híjole, es que sabes que quiero hacer tal cosa, pero me siento mal porque creo que estoy siendo egoísta en darme un tiempo para mí. Exacto. Y ahí es clave porque mientras tú estés bien, el resto va a estar bien. Pero entonces imagínate que tú das todo por el todo y te frustras porque dices, estoy dando mi energía, mi vida, ¿no? Por los demás,
pensando que es amor y no es amor. Así es. Por eso en este programa que tenemos tantas herramientas, les podemos dar un poquito más de información para no hacernos estas bolas, queriendo, te digo, ajustar todo a la frecuencia que sí es la más alta, la que podemos alcanzar, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Yo creo que cuando empiezas a alinear, como comentas, tu todo, ¿no? Tu palabra, con tu conciencia, con tus acciones, entonces todo empieza a tener un orden perfecto y es cuando empiezas a lograr objetivos. Algo que yo le propongo mucho a mis clientes es empecemos con pequeños objetivos. Por ejemplo, si quieres hacer ejercicio, ¿no? Si quieres hacer ejercicio, de principio es creerte que tú vas a hacer este ejercicio porque es un tiempo para ti. El soltar esta adrenalina, este estrés es como un espacio para ti y a lo mejor empiezas un día 10 minutos. No tienes que empezar con 1 hora, ¿no? Empiezas 10 minutos. Y de ahí lo haces 3 veces al día, 3 veces a la semana y luego ya le subes a 5 días y así es como vas creando en tu realidad lo que tú quieres. Y ¿sabes qué? Los humanos, si nos creyéramos todo lo que somos capaces de crear desde nuestro lenguaje hasta con nuestras acciones, seríamos mucho más conscientes de qué mensajes son los que estamos mandando, ¿no? Sí, y bueno, a mí me gustaría darles algunas sugerencias, Adri también trae algunas. Cuando estés haciendo nuevas declaraciones en tu vida para ti, usando el lenguaje, tienes que considerar 3 cosas, que sean en presente, porque es el único momento, de hecho es el único tiempo que la mente entiende. Entonces, que sean en presente y es ese instante es en el que puedes elegir otra cosa para ti. Que sean en personal, por lo que decíamos al principio, todo lo que yo diga, y porque lo digo yo, va a ser una verdad para mí. Entonces ahí puedes reconfigurar. O sea, esta es la manera en que es más saludable para ti configurar las cosas. Y la otra es que elijas el potencial que quieres vivir, o sea, la posibilidad futura que quieres hacer real para ti. ¿Por qué? ¿Para qué hacemos esto? Cuando yo estoy diciendo, yo no quiero pastel, porque estás a dieta, ¿no, Adri? ¿Qué es lo que va a hacer tu mente? Como tú, para empezar, el no lo entiende, sí. Pero como el pensamiento, yo elegí esa frase, ¿no? Que es que para no comer pastel. Pero lo que está oyendo mi mente es, no quiero pastel, no quiero pastel, no quiero pastel, 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 pastel. Ese es el potencial que me está repitiendo y el mensaje que me está enviando todo el tiempo el universo, ¿ok? Entonces, ¿qué es qué es o cuando dices, no me quiero enfermar, no me voy a enfermar, no me voy a enfermar, enfermar? Esa va a ser la repetición. Ese es el disco rayado que estás oyendo todo el tiempo. Por eso es más importante que elijas cuál es el potencial que quieres vivir. Si yo digo, yo soy saludable, lo que voy a seguir escuchando en esta voz interior y en mi mente es algo que me apoye. Voy a estar escuchando, yo soy saludable, 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 salud, 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 salud. Entonces, todas mis células y lo que vaya a buscar como evidencia va a ser congruente. ¿Sí me explico? Entonces, quisiera que cuando empieces a hacer declaraciones para ti, ya sea en una sesión de coaching o simplemente porque estás cansada de algo y quieres cambiarlo, empieza por ahí, presente, positivo y el potencial, ¿no? Sí. Antes se decía mucho presente positivo y personal. Yo prefiero hablar del potencial que de positivo. Okay. Porque también en positivo, igual que con el amor, nos hacemos muchas bolas. No sé, en esta dualidad hay algo que parece muy positivo para mí, pero a lo mejor otras personas, como si para mí es muy positivo dejar de comer carne, pues no sé, eso más bien entra ya en una polémica y entonces para unos es más fácil alinearte en algo que es más del ser, ¿no? De mi naturaleza, porque
en la naturaleza de todos está esto, ser saludable, ser grandioso, ser ilimitado, ser rico, ¿no? Sí, sabes, yo también invitaría a todos nuestros audioescuchas que pudieran hacer como un análisis de 3 cosas en su vida. ¿Cuáles son estas 3 cosas que les está generando como un reflejo que no les gusta? A lo mejor pareja, a lo mejor dinero, a lo mejor trabajo. Y que de ahí anoten en una hoja literal qué es lo que están viendo reflejado que no les gusta. Y de ahí van a empezar a darse cuenta todo lo que están impregnando en estos ámbitos con su lenguaje, con sus acciones diarias, y ahí es donde nosotros también podemos empezar a hacer el cambio, ¿no? Este es el parteaguas para decir, claro, veo reflejado esto porque estoy saliendo desde este lugar. Entonces creo que los invitaría a hacer un poco de reflexión desde esta parte. Sí, como qué pensamiento, ¿cuál sería la sugerencia? Como qué pensamiento está rigiendo o qué estás repitiéndote que está haciendo que esto aparezca. Sí, por ejemplo, que yo te diga, ¿sabes qué? Mi relación de pareja es la que hoy me genera más conflicto. Entonces, generalmente los hombres que atraigo son con estas características, o no me gusta porque no me tratan bien, o no me gusta como, o sea, hacer como este listado de qué es lo que tú estás experimentando en tu relación de pareja. O por ejemplo con el dinero, ¿qué es lo que tú estás viendo? Pues que el dinero no me alcanza, que constantemente me quita la energía el estar pensando el que no voy a llegar como a pagar mis deudas. O sea, ¿qué tipo de conversaciones son las que estás teniendo? Ese es tu primer paso. Y después de ese paso, cuando ya haces conciencia del por qué se está viendo reflejado en tu vida, es empezar a trabajar con nuevas creencias y nuevas declaraciones. Si tú lo quieres hacer, como obviamente desde un lugar propio, adelante, pero yo sí los invito a que lo hagan con una persona que los vaya guiando, porque muchas veces no tenemos esa visión de qué es lo que está pasando. Creemos que lo estamos haciendo desde un lugar genuino, y estamos como un poquito como con estos lentes que no tienen el enfoque correcto, ¿no? Sí, que la perspectiva, ¿no? Uh-huh. La perspectiva, que alguien que te ayude a cambiar la perspectiva de lo que estás viviendo para lograr el cambio, ¿no? Sí, totalmente. ¿Traías otros ejemplos también de cómo cambiar tu lenguaje? Sí, la realidad es que principalmente es comprometerse con tu palabra, como para resumir y llevarnos este gran aprendizaje, es honrar tu palabra, ¿no? ¿Qué es lo que te estás diciendo? Y todo lo que tú te digas, hacerlo. Aunque tengas miedo, hazlo. Ese es el primer paso. El segundo es, haz un análisis de estos ámbitos en tu vida en donde estás teniendo un lenguaje que a lo mejor está creando una realidad en tu vida que hoy no te funciona, y hay que moverlos como a los que sí te funciona. Y la tercera es, empieza a hacer conciencia de tu lenguaje. Tu lenguaje es la creación de tu vida, es lo que vas a ver en tu día a día, y lo más rico y lo más enriquecedor es que conforme tú lo vayas modificando, las oportunidades y las posibilidades están ahí, listas solamente para que las tomes y el cambio se dé. Ay, pues muy bien, yo también traía algunas sugerencias, y es que usemos más estas palabras, como usar más puedo, ¿no? Yo puedo hacer esto, o solo porque puedo. Es más, de hecho, solo porque puedo, se las voy a leer. Okay. Y en esta herramienta me gustaría que empezaran su día desde que es un ejercicio que yo hice durante varias semanas hasta que se instaló, solo porque puedo. Desde que te sirvas un café en la mañana, decir, me lo voy a hacer porque puedo. Uh-huh. O sea, empiezas, la mente necesita que cuando yo quiera algo, puedo. Estoy más acostumbrada a hablar de lo que no puedo hacer, de lo que no he podido lograr, de lo que... Entonces, aquí vas a empezar a cambiar con usar el yo puedo, y solo porque puedo. Solo porque puedo estamos haciendo este programa, solo porque puedo me voy a ir a mi casa al rato, solo porque puedo voy a comer en casa de una amiga que me invitó, solo porque puedo, ¿ok? Esa es una.
La otra es quita el pero de tu vida. La palabra pero, o sea, hay clientes que me están diciendo, es que no sabes, he logrado muchas cosas y está padrísimo, mi día ha estado sensacional, he organizado esto, bla, 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 hasta que llegan al pero. Energéticamente, cuando tú usas el pero, anulaste todo lo de antes. O sea, le quitas el valor a estas cosas maravillosas de las que estabas hablando. Entonces, usa la palabra y. Entonces, organicé esto que está increíble, no sé qué, y en ocasiones tengo problemas. Y en ocasiones no salen las cosas. O sea, usar un lenguaje menos totalitario. ¿Tú cómo ves esto? Sí, la verdad es que es muy cierto empezar como con estas, son pequeños cambios, pero la realidad es que... Pero son grandes saltos. Sí. Grandes saltos. La otra es que quites la palabra tengo que hacer esto. Cuando estamos comentando es que tengo que ir al doctor, o tengo que mejorar, o tengo que lograr esto en mi trabajo, la mente, cuando yo uso tengo, lo único que observa es de lo que me estoy perdiendo. Entonces, tengo que ir al gimnasio, entonces no puedo ver la tele, no puedo. Entonces, tu enfoque y tu energía, toda tu atención está puesta en otro lugar, ¿ok? Y otro que queremos cambiar es el que habíamos dicho hace 2 programas, que es empezar a usar mi interesante punto de vista. Cuando yo uso, este es mi interesante punto de vista, logro... para empezar, quitar la atención toda de mí, que yo tengo toda la verdad de todo el mundo, sí, ¿no? Bueno, también otra que me gustaría que empezaras a observar es cuando empiezas a convocar esta energía de la muerte en toda tu vida. Por eso sentimos que estamos muriendo todos los días cuando me muero de ganas me muero por tener la razón, y luego no te das cuenta cómo solamente estás consumiendo tu existencia, pero no la estás viviendo. Entonces, estas son las propuestas que tenemos esta semana para ustedes. Espero que las tomen en cuenta. Y Adri, me gustaría que nos dijeras dónde te pueden encontrar. Sé que haces un Facebook Live todos los miércoles. Sí. Y tus redes para que la gente te contacte. Muchas gracias. Sí, cada 15 días estamos haciendo un Facebook Live. Aparezco como Adriana Ruiz Life Coach. Ahí pueden buscarme y estar pues ahora sí viendo estos Facebook Live. Hablamos de temas varios, desde relación de pareja, dinero, lenguaje. Nosotros estamos abiertos mucho como a qué es lo que quieren escuchar, y de ahí empezamos a trabajarlo. Y bueno, principalmente ahí pueden escribirme, y con mucho gusto siempre estoy ahí contestando sus comentarios. Pues bueno, amigos, también quería yo decirles que en agosto vamos a estar haciendo un curso de barras en Querétaro. Entonces, para toda la gente que quiera pues tomar estas sesiones 1 a 1, también vamos a estar haciendo un día de sesiones y otro para que tomen el curso. Les estaremos informando las fechas, y si no, escríbanos directamente por Messenger, inbox, mail. Acuérdense, es Laura Ramírez, es Salto Cuántico, y Salto Cuántico 11@gmail.com. Ahí esperamos todas sus sugerencias y todo lo que con lo que ustedes también puedan contribuirnos para hacer y enriquecer más estos programas. Esperamos que este tema del lenguaje les sirva y les funcione y lo elijan, ¿no, Adri? Sí, muchas gracias por la invitación y feliz de compartir este conocimiento. Pues gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles a las 12. Aquí tenemos una cita. Bye.